vemos casi a ustedes, ¿no? Y su amparo es maravilloso. Y yo, ya después de escuchar sobre la acción de tutela colombiana, que también la platicaremos, dije, bueno, sí, nuestro amparo es maravilloso cuando surgió hace años, ¿no? Ahorita, la verdad es que la acción de tutela colombiana le lleva muchísima ventaja al amparo mexicano. Yo me he atrevido a decir que la acción de tutela colombiana, a manera simplista, es un amparo mexicano con esteroides, ¿no? Que hizo mucho gimnasio, porque realmente la acción de tutela en Colombia tiene unos alcances que aquí en México se los platico, y de verdad eso es algo que tengo que comentarles ahorita que entra acción de tutela, se los platico a abogados aquí mexicanos y algunos se sorprenden y hasta no entienden cómo puede ser así, no lo dimensionan, pero es sorprendente. Me regreso al tema de derecho laboral. En derecho laboral, lo que me interesó del doctor Camilo es este tema del fuero laboral. Y me habla, no, es que los fueros laborales. Y yo dije, los fueros laborales. Y me dice, sí, los fueros laborales son una protección, digamos, especial que tienen los trabajadores para no ser desvinculados, para no ser retirados de su relación laboral, y eso les genera estabilidad laboral, ¿no? Nos platicaban que este fuero laboral se da sobre todo, por ejemplo, lo que son trabajadoras embarazadas, lo que son trabajadoras embarazadas, lo que son, por ejemplo, trabajadores sindicalizados, trabajadores mayores de edad, incluso por cuestiones de pensión, o sea, que aplican a casos muy específicos este tema de los fueros laborales allá en Colombia. Alguien, tenemos salud, debilidad manifiesta, una protección por debilidad manifiesta, ¿no? Entonces, protección a la vejez y demás, racismo y discriminación, viene todo un compendio o toda una doctrina alrededor de los fueros laborales, que aquí en México me decían, bueno, es que aquí también tienen protección. Y yo decía, sí, o sea, sí, no es que estemos tan desprotegidos. Cuando la acuñas un término y lo manejas ya como una protección especial, no nada más es una protección de buena voluntad, de, sí, aquí también los tienes, sino que ya es una protección a través de la cual construyes una doctrina unificada. O sea, ya no es doctrina regada por todas partes como la tenemos en México, ya es una doctrina unificada alrededor del concepto de fuero laboral. Y eso ayuda a entenderlo y ayuda a plantearlo en una demanda, ¿no? Entonces, nota aclaratoria del fuero laboral, que fue por donde llegué a hablar de este tema. Algún colega, hablando de la acción de tutela, me dijo, oye, es que, por ejemplo, acción de tutela en materia de fueros laborales, ¿no? Y yo dije, ¿cómo es eso? Y platicándolo con el doctor Camilo, me hacía esa aclaración, ¿no? Y me decía, bueno, es que en algunos casos la acción de tutela o el amparo colombiano lo puedes promover contra procesos laborales, ¿no? Cuando sabes que el tema laboral va a tardar muchísimo tiempo, no sé cómo sea en sus países, en México y en Colombia me aclararon también, un juicio laboral, un juicio en materia laboral nos puede llevar 2, 3, 4, hasta 5 años, aquí en México hasta 6, 8, hay procesos laborales de hasta 10 años, ¿no? Entonces nos puede llevar muchísimo tiempo. Y la idea que tienen en Colombia es que ese proceso lleva tanto tiempo y hay derechos de los trabajadores que son tan necesarios al momento, o sea, que no se puede esperar 10 años o 6 años a que se resuelva, que en esos casos se admite la acción de tutela o el amparo como una supuesto de, lo entendería yo como de excepción, como por ser un caso muy específico, delicado, ya que su acción de tutela pues tiene un plazo de resolución, si no me recuerdo, 10 días, que es bastante breve. Aquí el amparo mexicano lo promueves y te puedes acostar a dormir sin problemas. El amparo mexicano tiene un tiempo de resolución, me atrevería a decir mínimo de 4 a 6 meses, máximo de 1 año hasta año y medio. Es muchísimo el tiempo que se lleva un amparo aquí. Sí tenemos medidas provisionales, la suspensión provisional, que cada día nos la acotan más. México está viviendo legalmente un panorama bastante oscuro,
se los comparto, y esto ya es al margen, para los que nos escuchan de otras partes de América Latina. Hace unos días nuestro presidente salió a decir, bueno, por ahí están impugnando la inconstitucionalidad de una reforma en materia de energía eléctrica, promovieron el amparo o acción de tutela, concedieron la respectiva suspensión provisional, y a nuestro presidente no le gustó y salió a decir a los medios que pues si la reforma era inconstitucional, pues muy fácil, se cambiaba la constitución, ¿no? Y ya se cambiaba la constitución y con eso ya no iba a ser inconstitucional. Y en ese mismo día por la tarde estaban promoviendo una reforma que ha causado mucha indignación en México en el ámbito legal. La reforma es para que en algunos temas, sobre todo que tengan que ver con el presidente y con cuestiones, les llama él de interés social y no sé qué tanto, no pueda proceder la suspensión provisional, que de hecho es una de las condicionantes en México, que no se afecta el interés social, pero él ya lo quiere llevar al extremo de que casi con su palabra ya no sea procedente una suspensión en contra de los actos que haga el Ejecutivo. Es una barbaridad lo que está pasando en México, pero bueno, así es México, ¿no? No creo que, me comentaban algunos colegas que no es muy distinto en otros países de América Latina. Yo hablo de mi experiencia en México, que es donde resido, ¿no? Pero ya regresando al tema del fuero laboral, decían esta opción, ¿no? De irte a la acción de tutela, que se resuelve en un plazo ágil, en algunos casos en que no se puede esperar, ¿no? Por ejemplo, nos decía una mujer embarazada que la despidieron de manera injustificada, pues no se va a estar esperando a un juicio de 5 años, ¿no? Ya de qué le sirve sus prestaciones ya cuando el niño vaya en la universidad. Dice, son temas que se tienen que resolver rápido. Justamente platicándolo con un colega mexicano, me decía, pues me creerás que a una trabajadora que yo conozco embarazada la acaban de despedir en México y la amenaza fue esa. La amenaza fue decirle, ¿no te gusta el despido? Pues vete a un juicio laboral. Te vas a echar 6 años en un juicio laboral, ¿sí? Y para los 6 años tu hijo ya va a estar terminando la primaria, así que tú dime si aceptas lo que te estamos ofreciendo, que es poquito, o te avientas un proceso de 6 años, ¿no? Entonces, le generó un poquito de amenaza a la trabajadora, algo que me decían allá en Colombia, bueno, eso lo podemos resolver a través de una acción de tutela. Entonces, es uno de los temas que más me llamó la atención tratándose de la acción de tutela, que ha sido uno de los temas que me ha gustado. También tuvimos el tema de la pensión alimentaria en Colombia, que voy a comentar en breve, pero antes hay un video que no me aparece categorizado como de Colombia, porque está categoría de internacional, y esa es la charla que dio mi estimado doctor Manuel Moreno sobre aportes de América Latina al mundo del derecho. Y aquí es donde él habló de varias cosas, pero en la plática privada, yo me reúno con todos los expositores antes, yo los invito, les agendo fecha, lo hago yo personalmente, no lo hace ningún emisario mío, lo hago yo directamente, platico con ellos y casi siempre una semana o la semana antes del evento, unos días antes del evento, me reúno con ellos en una conferencia, videoconferencia en línea, y empezamos a platicar, a conocernos, a platicar un poquito de defensores, a platicar de la charla, les explico el uso del aula, y ha habido colegas que pues me dan, como el doctor Moreno, yo creo que me dice como 2 horas y media de conferencia, porque tenía muchas ganas de platicar de muchas cosas, igual con el doctor Sussman Wagner, pero por ejemplo con algunos colegas por tiempos, como el doctor Camilo, pues hemos hecho charlas de 30 minutos, 40 minutos, ¿no? Entonces ahí depende mucho de qué tantas ganas tiene de platicar mi interlocutor, pero nos podemos hacer horas ahí platicando, y en esa plática hablábamos de la acción de tutela, me dio una cátedra increíble sobre la acción de tutela, y dentro de las cosas que platicaba de la acción de tutela, salieron, por ejemplo, estas criterios que tenemos en pantalla, el del río Atrato, ¿sí? Me comentó varias resoluciones, pero esta me llamó la atención. Hay un tema que también me gustó mucho de Colombia y es su división. Nosotros en México tenemos una Suprema Corte que es omnipotente,
potente. La Suprema Corte resuelve penal, civil, mercantil o comercial, laboral, fiscal, constitucional. Nuestra Suprema Corte es omnipotente y omnipresente, ¿no? Y eso ha generado muchísimos problemas. ¿Cuál es el mayor problema que ha generado? Que ahorita que nuestro presidente de la República tiene hecha a modo la Corte, y él colocó a los ministros que están actualmente, buscó sacar a los anteriores para colocar los suyos, pues la Corte es un órgano inexistente. La Corte, hasta ahorita, nuestra Suprema Corte, se ha vuelto un órgano que está al servicio del presidente de la República. Entonces, da mucha desventaja eso. Allí en Colombia tienen una división donde manejan el Consejo de Estado para cuestiones tributarias, manejan la Suprema Corte que manejan para todas las demás materias y manejan la Corte Constitucional, que es la que ve todos los temas de derecho constitucional y derechos humanos, es la que precisamente resuelve en última instancia la acción de tutela, ¿no? Entonces tienen esta Corte Constitucional que está separada, y ya algún colega me platicaba un poquito de la historia de la Corte Constitucional y me decía cómo grandes estudiosos colombianos del derecho, de derechos humanos, que incluso han estudiado a Robert Alexi, han trabajado de la mano con Robert Alexi, han terminado en la Corte Constitucional de Colombia y le han dado mucho impulso a la Corte Constitucional. Entonces, de esta Corte Constitucional he visto un par de criterios que me han llamado muchísimo la atención. Siempre que tengo oportunidad hablo de ellos porque me volaron la mente, ¿no? Este es uno de ellos, este es quizá el primero que me presentaron y que me sorprendió muchísimo, es la acción de tutela del río Atrato. En este caso promueve una comunidad una acción de tutela por temas de contaminación ambiental y demás cosas, pero lo que me sorprendió fue la resolución, que es la que tenemos en pantalla, aquí es donde resuelven la sentencia, y como resolutivo cuarto nos dice esto. Yo cuando platico esto con colegas mexicanos, primero no me creen, y ya cuando finalmente les muestro, les convenzo, no lo terminan de cuadrar en su mente, ¿no? Luego también me dicen, oye, ¿por qué esto de defensores? ¿Y para qué escuchar a otros países si tú estás en México? Y de verdad, yo digo, bueno, ¿y por qué no escuchar a otros países que nos pueden enseñar tantas cosas y podemos traer tantas ideas de ellos, tanto de ellos hacia México como algo de ellos se les quedará de nosotros, y podemos empezar a hacer un intercambio de conocimiento jurídico que nos permita fortalecer nuestra legislación interna, ¿no? Y que nos permita pelear incluso, y doy este punto. Había un ministro muy famoso en México aquí de la Corte, el ministro José Ramón Cosío Díaz, toda una institución. Actualmente el presidente lo odia precisamente porque es una persona que es muy preparada. Me tocó escucharlo en una conferencia en vivo, estar con él en una sesión de preguntas y respuestas, y alguien del público le decía, ¿por qué la Corte no ha resuelto de eso? No recuerdo el tema, pero este tema que es tan delicado. El ministro Cosío se le quedó mirando a quien hizo la pregunta y le dijo, porque nosotros la Corte solo podemos resolver sobre lo que ustedes como abogados promueven. Y si ustedes como abogados no han promovido ese tema, pues la Corte no puede resolverlo. Entonces, ¿quieres que lo resolvamos? Promuévelo. Y la muchacha que hizo la pregunta se quedó así y dice, sí, es que nunca lo hemos promovido. Pues entonces, ¿qué vienes a pelear, no? Reconocernos derechos, puedan concedernos algo. Nosotros, nuestra labor como abogados es pelearlo, y nuestra labor como abogados es ganárnoslo y que se implemente eso en nuestro derecho. Y eso lo vamos a hacer a través de los medios legales. Pero ¿cómo vamos a saber qué pelear si no aprendemos de otros, si no vemos lo que traen otros, si no vemos lo que han ganado otros, e incluso seguimos ya hasta el camino que ellos han hecho, ¿no? Entonces, esa es la parte que más me ha gustado de este intercambio de información. Y en este caso del río, en su resolutivo, optan o reconocen al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeta de
derechos. Entonces, aquí en México, a ver, como un río sujeto de derechos. Oye, pero es que el río no puede tener derechos como una persona física, ¿no? De hecho, por eso la resolución dice derechos a la protección, reconoce todos los derechos que por su propia naturaleza conviven y coexisten y son factibles a que los tenga un río. Entonces, reconocen a un río como sujeto de derechos, eso me pareció francamente impresionante. Lo he platicado con varios colegas en México y me dicen, ¿cómo un río? O sea, no se puede, ¿no? ¿Cómo va a ser un río que tenga derechos? ¿No? Pues sí, ¿no? Y ya les tengo que explicar lo que me decía el doctor Moreno. Me dice, bueno, es que hay cierta corriente aquí en Colombia que está resolviendo en este sentido porque consideran, siempre me dicen, es que los derechos se le concederían a la comunidad, no al río. Y el doctor Moreno me hacía la aclaración, bueno, es que decir que los derechos se los reconoces a la comunidad es una postura antropocentrista, ¿no? Ya de ahí me robé la palabra. Y me dice, es una postura antropocentrista, es una postura que está egoísta, esa es palabra mía ya, que está centrada en el hombre, y bueno, en este caso lo que quiere esta corriente es focalizar que la naturaleza tiene derechos per se, por existir y por ser naturaleza, no tiene derechos porque nosotros como humanos se los concedamos o se los queramos conceder, ¿no? Sino que tiene derecho per se y ya lo único que nosotros hacemos es reconocer que la naturaleza tiene sus propios derechos. Entonces, realmente a algunos no les gusta esta postura y me dicen, no, es una locura. Otros me dicen, oye, qué interesante. Cada quien tendrá su criterio. En lo personal, como estudiante del derecho, me parece muy interesante esta doctrina, sobre todo porque me gusta eso de deshacernos de nuestro egoísmo humano, de dejar de ver todo como los seres humanos que somos y empezar a entender que coexistimos con la naturaleza y que pues la naturaleza también tiene por qué tener sus derechos y que se los respetemos, ¿no? A mí sí me gustó en lo personal y se me hizo curioso, pero cada quien sabrá y tendrá su propio criterio, ¿no? Y en este caso incluso nombran un representante legal al río. Entonces, eso también me encantó. No solo lo reconocen como entidad de derechos, sino le designan un representante legal y le dan representación legal. Entonces, de verdad, este criterio lo he tomado yo como guía de lo avanzado que están, los avanzados que están nuestros colegas en Colombia y de cómo nosotros en México podemos empezar a pelear algunas cosas. Y este es otro criterio que también me presentaron. Este criterio es un caso que fue muy famoso allá en Colombia. Hay videos, hay noticias, hay reportajes, en palabras muy simples y a manera un resumen muy breve. El caso trata de un muchachito homosexual al que le encontraron en su teléfono uno de los maestros fotos besándose con otro chico. No es que lo haya hecho en la clase o en público, sino que le encontraron el teléfono besándose con otro chico. Se dio toda una serie de situaciones por parte de la escuela, muy mal manejado por parte de la escuela, que al final el chico pues no aguantó la presión y se quitó la vida. Se suicida, se priva de la vida y entonces su madre promueve una serie de acciones en contra de la escuela y en este caso, bueno, es esta acción de tutela tratándose del muchacho ya fallecido. Esto también lo he comentado en México y la primera pregunta que me hacen los abogados mexicanos es, ¿cómo va a proceder un amparo para restituirle derechos a un difunto? O sea, si ya está difunto, ¿ya qué le vamos a hacer? y yo pienso, o sea, si yo fuera la madre o el padre del difunto y se hubieran dado las cosas como se dieron, yo no diría, no, pues ya está difunto, ya que ahí vamos a dejarla. De verdad, merece que se le respeten estos derechos y ahí ya entramos en otra corriente que está muy interesante también, ¿no? El tema de hablar de derechos de los fallecidos, incluso los temas de derecho al olvido, ahorita que en España están con el tema de la eutanasia. Entonces ha sido muy curioso toda esta corriente de derechos que se ha dado y que ya algunos abogados ni siquiera los conciben, ¿no? Pero son derechos que se están dando actualmente y recuerden, el derecho evoluciona, ¿no?
Al final, en el libro ¿Qué es la justicia?, de Hans Kelsen, me dejaba una enseñanza ese libro, y la enseñanza que me dejaba es que las normas jurídicas van en función de la sociedad actual. La sociedad es lo que marca cómo van a ser las normas o qué parámetros van a seguir las normas jurídicas. Y por supuesto, aunque digan que la ley y la moral y los valores no están de acuerdo, lo cierto es que la ley, al ser algo que regula la conducta humana, pues evidentemente surge o nace a partir de los valores o los estándares que tenga determinada sociedad. Por tanto, si la sociedad considera que tener esclavos está bien, pues su legislación dirá que tener esclavos está bien. Y si su legislación dice que matar a determinadas personas está bien, pues su legislación dirá eso, y eso dictará su moral, ¿no? Habrá un momento en que ya alguien diga, no, están mal, y tendrá que haber una evolución del derecho a través de los luchadores sociales, de los abogados y demás, y ya se tendrá que cambiar la mentalidad, ¿no? Pero en este momento cambia la mentalidad de la población y cambia también la norma por ese cambio de valores o situaciones morales, ¿no? Ya no me voy a desviar en eso, pero en este caso lo curioso de la resolución, pues es que sí, resuelve sobre los derechos del difunto. En este caso ordena a la escuela que hagan un acto público de desagravio. Yo lo estoy platicando brevemente, espero que después algún expositor, ya sea de Colombia o mi esposa, que está muy metida en derechos humanos, entre en este tema. Me dicen que lee. Ah, claro, estimado, ahí ya te lo dieron, por supuesto. A ver, me dicen, lee comentarios porque no he estado leyendo comentarios. Listo. Gracias, mi estimado doctor Henry Castellón. Buenos días, estimado. Muy buena comparación que hace el doctor Pablo sobre los recursos procesales. Un gusto. Saludos, mi estimado. Claro que sí, ya estaremos escuchando tu ponencia. Estamos muy emocionados. Ha llamado mucho la atención entre la gente tu ponencia, mi estimado doctor. Entonces, esperamos tenerlo, y de verdad yo le estoy esperando con mucho gusto porque soy abogado tributario, ¿no? Entonces, estoy muy animado con su ponencia y con la de la doctora Carla, que también le estoy esperando. Dice María Claudia Cepeda, Argentina. En Argentina tenemos conciliación laboral obligatoria previa al juicio en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Sí, en Colombia también me manejaban esa conciliación laboral obligatoria, que también es obligatoria, y se me hace muy, muy oportuno. Muy oportuno. Muchas gracias por el comentario y la aclaración. Ahí en Colombia, conciliación laboral obligatoria en el ámbito de Buenos Aires. Buena iniciativa del doctor Pablo Gutiérrez sobre exposiciones de profesionales de distinto. Felicidades, doctor. Muchas gracias, mi estimado. Acá nos decimos en México licenciados. Yo soy maestro, todavía no tengo doctorado, tengo 2 licenciaturas y 2 maestrías, soy abogado y contador. Me parece que usted también, mi estimado doctor, y tengo maestría en Derecho Corporativo y maestría en Defensa del Contribuyente, pero vamos caminando hacia el doctorado. Ahorita terminando la segunda maestría y caminando hacia el doctorado, pero realmente no soy mucho de títulos, pero estoy a sus órdenes, y sí, ha sido un gusto para mí invitar a colegas de distintos países. Es una iniciativa que en lo personal me ha dado mucho más de lo que he esperado. Sucede similarmente en Nicaragua. En la presentación que realizaré el 1 del 1 de abril, explicaré por qué. Perfecto, dice, por supuesto, doctor, derecho comparado. Así es, derecho comparado, y que nos ha permitido, o al menos a su servidor, crecer mucho, ¿no? Crecer bastante y aprender otra serie de situaciones, como lo he venido platicando. Mi inscripción fue por Facebook. ¿Me podría regalar el link de la página web? Claro que sí, ahí está en defensores.legal/eventos. Ahí pueden buscarlo en defensores.legal/eventos, y ahí está el cuestionario de llenado. Cuando llenan el cuestionario, de hecho lo muestro, aquí está la página, Defensores, nos vamos a la sección de eventos, y aquí está el formulario de registro en la sección de eventos. Aquí están algunos de los eventos que vamos a tener: el proceso penal colombiano del acusador privado en Colombia, los medios de defensa tributaria en Nicaragua, proceso penal argentino, seguridad social en México, estatuto tributario colombiano, régimen de alimentos y responsabilidad parental en Argentina, nueva ley de alquileres, locaciones urbanas, la unión marital. De hecho, con la doctora Edelsi también nos vuelve a acompañar. Casi todos los que han dado charla con nosotros han querido dar otra charla. De la unión marital, de hecho, también es un tema
que me impresionó, me gustó mucho cómo lo manejan. Allá nosotros todavía estamos en las épocas oscuras del concubinato sin regulación. En otros países de América Latina ya lo tienen bastante regulado, las relaciones de trabajo, y estos solo son de los que ya hay promo. Estos son los eventos de los que ya tenemos promocional. Todavía faltan muchos eventos más que no nos han mandado los datos para hacer el promocional, pero en cuanto lo tengamos, los estaremos diseñando el promo y los estaremos mostrando para ustedes. Y aquí pueden realizar la inscripción. Si le dan que sí desean obtener su perfil, se va a crear su perfil profesional para aparecer en el buscador de abogados, mi estimado doctor. Por ejemplo, aquí tenemos un buscador de abogados que nos permite ubicar abogados por región, por país, por área de servicios, y ya podemos ubicar a colegas que presten este servicio. Este buscador nos permite también contactarnos con colegas de otros países, por supuesto, y también tenemos contenido que vamos subiendo. Este contenido que aparece como Junior es contenido gratuito, solo hay que estar registrados en la página y pueden verlo. Tenemos, por ejemplo, el de relaciones laborales y de fiscalización en Colombia, y todos estos eventos, derecho de petición, que lo dio su servidor, libre desarrollo de la personalidad, que lo manejó mi esposa, estos son eventos gratuitos, no tienen ningún costo, es como esta conferencia, se graban y se sube el video, y tenemos otros eventos que ya son para usuarios que ya estén en forma registrados en los planes que tenemos, y ahí su servidor también ha dado varios temas. Y por supuesto, acá tenemos la clasificación, incluso si son artículos, si son posts, si son videos por materias, si son internacionales, si son de Colombia. Tenemos, por ejemplo, un colega mexicano que nos dio este tema de litigio en el sistema interamericano. Lo voy a volver a invitar ya que vayamos más avanzados en derechos humanos. Entonces, ahí está la página de registro, mi estimado doctor Vladimir. Ahí puede registrarse y ahí puede darse ahí con que ya en ese formulario le damos de alta su perfil, le creamos su cuenta y además aparece en nuestro buscador, y además le vamos a enviar información de todos nuestros eventos, notificación de todos los eventos cuando los vayamos a realizar. Entonces ahí puede dar seguimiento. Me dicen, y eres doctor en memes, no te hagas. Sí, para los que me conocen también, tengo la página Diablillo Fiscal. Es una página donde voy subiendo cosas de actualidad en materia fiscal, y también suelo hacer muchos memes, memes en materia fiscal sobre todo, y a veces los incorporamos a los cursos y charlas, y a veces los muestro ahí en la página, ¿no? Sí, ya estoy como memero oficial, que es todo un arte hacer memes, ¿no? Y regresando respondidas las preguntas, regresando a la sentencia, en este caso se promueve el amparo y ordenan a la institución hacer un acto de desagravio público. Y en este acto de desagravio le ordenan a la escuela instalar y develar una placa con una leyenda, ¿no? La leyenda que dice: una educación ética es el único mecanismo para obtener la perfección, destino último de los ciudadanos. La misma solo es posible si enseñamos en la diferencia, la pluralidad y el imperativo absoluto de respetar a los demás, en memoria de Sergio David Urrego Reyes, que fue el joven fallecido. Y bueno, en este caso ordenan hasta la escuela instalar una placa. Este acto público lo encontramos en internet. Si después mi esposa o alguien decide hablar de esta sentencia, hay bastante material en internet y hasta está el acto público que se hizo. Entonces, llama la atención el hecho de esta condena, ¿no? Son condenas que ya se parecen a las que hace la Corte Interamericana, no se quedan como las condenas tan simples que hace la Suprema Corte aquí en México, y aquí ya hasta ordenan un desagravio público. Tanto que en una materia que estoy impartiendo con mis alumnos, ahorita promovimos un amparo, una acción de tutela, sería en Colombia, nosotros un amparo contra un impuesto que es inconstitucional, lo hicimos como ejercicio de clase, y dentro de los petitorios, dentro de lo que solicitamos al final de la demanda, ya incluimos también pedir disculpas públicas, ¿no? Y me decían ellos, inspirados en este criterio que les platiqué, y me decían, ¿y será que nos la concedan? Porque pues allá en Colombia sí, pero aquí en México. Y yo les dije, pues
La verdad es que nunca nadie a nosotros se nos había ocurrido pedir, yo nunca en mis demandas he pedido disculpas públicas, es la primera vez que lo voy a hacer, inspirado en los colombianos, y pues vamos a ver qué nos dicen los tribunales, ¿no? Igual y nos dicen que no y nos mandan a volar, o igual y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Sí, y la muchacha que redactó este apartado como que agarró bien la idea y puso no que pidieran disculpas públicas por cobrarme un impuesto inconstitucional, sino que pidió disculpas públicas porque a sabiendas de que el impuesto es inconstitucional, le han pedido a la comunidad, a toda la comunidad, que pague ese impuesto aún sabiendo que es inconstitucional, ¿no? Y además de la disculpa pública, pidió que se hiciera una publicación, un comunicado de la sentencia, una noticia alrededor de la sentencia, para que se difundiera que la gente está pagando un impuesto que es inconstitucional, ¿no? Quién sabe si lo concedan o no, pero de mientras por mientras ahí quedó el petitorio de las cosas que le ha aprendido a nuestros colegas de Colombia. De la acción, de hecho, ya del matrimonio, de hecho, no voy a hablar tanto porque también es bastante extenso y no quiero que se me escape también este tema que estamos viendo en pantalla. Aquí tengo algunas de las charlas que hemos dado, por ejemplo, aquí con el doctor Oscar hablando de los impuestos, con la doctora Edelsi hablando de la pensión, con el doctor Manuel Moreno hablando de temas de los aportes de América Latina al mundo del derecho. Esta fue por Zoom, el amparo del retrato, y entre otras cosas que me han permitido conocer, ya como para ir finalizando o ir cerrando la charla, el queso de hoja de Colombia, con el doctor Moreno concretamente, hemos hecho buenas migas para platicarnos, para platicarnos de comida y de comida especialmente, ¿no? Entonces, por ahí me hablaba del queso de hoja de Colombia, que es también algo de lo que he conocido. El bocadillo de guayaba. Esto me sorprendió porque aquí en donde yo vivo, en Veracruz, concretamente ha habido una fama de comer bocadillos de guayaba con queso. Y yo decía, bocadillo, pues sí, sabrá bien, pero ¿por qué? Y cuando lo escuché, allá en Colombia es un dulce típico, entonces dije, probablemente fue alguien que lo escuchó, lo vio, sabe que lo manejan allá o lo ha visto en otra parte de América Latina y dijo, pues es una buena combinación, vamos a venderlo. Y aquí en Veracruz, en mi ciudad, se ha hecho un poquito famosillo el comer estos bocadillos. Obviamente el bocadillo de guayaba con su quesito campesino, que lo tenemos aquí en pantalla. Y para los que nos visitan de fuera, algo que no puede faltarnos en México son los tacos al pastor, los famosos tacos al pastor, que pueden ver el documental en Netflix de los tacos al pastor, básicamente carnita de cerdo con chiles, agarra una consistencia rojita y se sirve en una tortilla de maíz, se le echa cebolla, cilantro, salsita verde y piña. Entonces, este colega hablando con él, con este doctor, me decía, oye, es que acá en Colombia hay un restaurante mexicano, voy a ir. Y ya que fue, me mandó sus fotos y me dice, mira, aquí estamos comiendo en el restaurante mexicano. Sí son así los tacos al pastor. Acá en la esquina se ve una quesadilla que era preparada una gringa, acá en las fotos que tenemos a mano derecha. Una gringa no es como la preparan aquí, una gringa es una tortilla de harina con queso, carne al pastor y le ponen otra tortilla de harina. Entonces va con doble tortilla de harina y eso es lo que aquí le llamamos una gringa, ¿no? Allá lo hicieron más como una especie, pues sí, de sincronizada o de gringa, pero partida, ¿no? Pero aquí vemos ya también temas de comida que me compartió más fotos, pero obviamente donde sale él no las voy a compartir, nada más de las que me mandó de sus alimentos. Entonces, hasta el menú me mandó y me dijo, doctor, ¿qué me recomienda? De verdad, con toda confianza, si algún día van a comer a un restaurante mexicano y quieren alguna recomendación, con gusto se las hago, ¿no? Pero hasta me mandó, se llama El Patrón, más así, o sea, es de México y le ponen El Patrón, ¿no? Bueno, más así no puede ser. Y aquí está el menú, ¿no? Con todo lo que imita la comida mexicana. Digo imita porque obviamente cuando hablamos de esto son imitaciones por cuanto no todos los ingredientes los tienen disponibles allá. Entonces, un ingrediente que vi que no tienen disponible allá es lo que nosotros le llamamos queso de hebra o le llaman aquí en México
también quesillo. El queso de hebra es un queso que se hace en una tira, por eso le llaman de hebra, se hacen hebras, lo enrollan y lo hacen una bola. Entonces, cuando uno lo va comiendo, lo va deshebrando y lo puede deshacer así en hilitos, ¿no? Ese queso es originario de la zona de Oaxaca, por eso le llaman queso Oaxaca, le llaman queso de hebra porque se deshebra, o le llaman también quesillo. Ese queso es muy típico de México y por lo que vi en este menú, allá no usaron queso de hebra porque no se encuentra disponible. De hecho, el doctor Moreno me decía que no lo conocía y en su lugar utilizan queso parmesano, queso mozzarella, el que utilizan para las pizzas. Entonces sustituyen eso con queso mozzarella y lo utilizan como sustituto, ¿no? Allá son conocimientos no legales, pero que también me ha tocado aprender. Me ha hablado él mucho de la arepa, ¿no? Que es la versión, digamos, como de la tortilla de allá de Colombia. Tienen también la arepa santandereana, que es algo que acá nosotros le llamaríamos gordita de chicharrón, que es la masa preparada como con chicharrón, y así preparan la masa, y esa es la arepa santandereana. Y bueno, ganas de visitar Colombia y de conocer ya no solo su legislación, sino su comida, no me faltan, pero son algunos de los puntos que más he destacado aprendiendo de Colombia. Y uno dice, no, pues nada más aprende de derecho. Realmente he tenido el gusto de aprender también un poquito de su cultura, un poquito también de su comida, de sus alimentos, y eso me ha agradado mucho. Y el último tema, compartir pantalla. El último tema, el de la pensión alimentaria en Colombia, ese tema lo platicó la doctora Edelsi, por ahí le hicimos varias preguntas, y de ese tema lo que casi me genera el divorcio con mi esposa fue el tema de la unión marital de hecho, porque mi esposa también es abogada y buena, entonces hicimos toda una discusión en torno a la utilidad y finalidad de la unión marital de hecho, y si era favorable o no era favorable. A título personal me gustó mucho esa figura que es que a los 2 años de estar viviendo con alguien, de hacer una unión libre, le llamamos aquí, o una concubinato, también le decimos, simplemente por el hecho de constituir los 2 años, se conforman ya como como un matrimonio, pues no es un matrimonio, pero tienen derechos patrimoniales como de matrimonio, y esta figura nació, por lo que leí de su historia y me empapé, nace a partir de temas de seguridad social, igual que aquí en México. La necesidad de poder darle pensiones y cuestiones de seguridad social a tu pareja, aunque no estuvieran casados. Y surge toda esta corriente, no se permitía entre personas homosexuales, ya después se permitió también para que las personas homosexuales puedan tener también esta unión sin hacer ninguna diferencia. Aquí en México sí les creamos una sociedad, así como que el apartheid, ¿no? Lo separamos y le hicimos una sociedad que se llama sociedad de convivencia. No puedes ser matrimonio, eres una sociedad de convivencia. Allá la unión, de hecho, la manejan de manera general y se constituye a los 2 años. Yo decía, ¿qué me gustó de esta figura? Bueno, y pueden hacer una declaración de existencia ante notario, van ante notario y ahí hacen su declaración de existencia de que ya configuraron esta figura. Y les da derechos patrimoniales. ¿Qué me gustó de esta figura? Pues que no necesitas casarte. Se da por el solo hecho de convivir con la pareja, no necesitas más allá de vivir con la persona para constituir esta figura. Y acá en México, pues sí hay una línea, no es que no se pueda, también siempre me dicen, es que acá en México sí está regulado, sí, pero como no le pones nombre y no desarrollas una doctrina a partir de esa etiqueta, de ese nombre, pues aunque hay doctrina, está regada por todas partes y no la encuentras tan sola. Ellos sí la tienen un poquito, bueno, no solo está sólida, tienen su regulación para esta figura. Y por ejemplo, el otro día mi esposa, hablando de casos de sentencias relevantes en México en materia fiscal, hablaba de una sentencia que tiene que ver con los derechos de la concubina. Y fue todo un pleito que hizo una persona para alegar que su concubina tenía derechos, y es un pleito que, teniendo una sociedad como esta,
hubiera sido mucho menos reñido, ¿no? ¿Por qué? Porque hubiera estado claro que sí tiene derechos patrimoniales a partir de la convivencia junta. No habló de eso la ponencia, pero ese fue uno de los temas que tocó y de los que más me llamó la atención y que estuve investigando. Por el tema de la pensión alimentaria realmente no vi tanta diferencia a como es en México. Nos dice mi estimado doctor Henry Castellón, en Nicaragua se llama unión de hecho estable. También el punto es que la tienen, mi estimado, tienen una unión de hecho, aunque tenga diversos nombres, el nombre genérico que le dan es ese, ¿no? Unión de hecho. Unión marital de hecho, unión patrimonial de hecho, nos comentas en Nicaragua, unión de hecho estable. Y la tienen, ¿no? Y qué bueno, felicidades también a Nicaragua. En México no tenemos algo parecido así de consolidado, ¿no? Entonces, entre más colegas de más lugares platico, más me doy cuenta que estamos más atrasados, ¿no? Me dice Antonio, eso de los tacos de pastor y de carnitas, así es. Doctor, le recomiendo el nacatamal de Nicaragua. No sé qué es, lo busco, te prometo buscarlo y vemos qué es. En la foto parece sope, nos dice Antonio. Es otro portal, defensores glotones, así es. Aquí hablamos de todo, tributación, familia, derechos humanos, platillos. Pues sí, mi estimado doctor Henry, es que al final somos humanos y yo opinión personal, me encantan los que pueden separar su vida laboral de su vida personal, de su vida familiar, me encantan los que pueden hacer eso, su servidor no puede, yo soy una sola persona, no me divido y todo, mi vida personal, laboral, todo está correlacionado y todo impacta y por supuesto no puedo hablar de trabajo y de conocer colegas de otros países si no conozco de sus platillos, de sus derechos, incluso de su legislación. Entonces, ya si interactúa después con nosotros, mi estimado doctor Henry, ya verá que sí, hablamos de todo, tributación, familia, derechos humanos, platillos, memes, le hacemos de todo, ¿no? Conocemos un poquito de todo. El comer está bien, ese botón no era así en Nicaragua Unión. El PRI robó más, dice el máster. Y bueno, yo hasta aquí finalizamos la charla. No sé si hay dudas o comentarios porque realmente no es un tema como tal. Ha sido una experiencia. Esto fue por cuanto hace a Colombia. Conforme conozca más colegas de otros países, por supuesto, hablaré de sus países. Ya haré la relatoría de cómo me fue con los colegas de Argentina, que ya empecé, en Argentina llegué y me empezaron tirando en un grupo de Facebook de aquí no queremos mexicanos y me empezaron a hacer ese comentario negativo y muy agradecido con los colegas argentinos que salieron a defenderme y salieron a decir no le hagas caso, aquí en Argentina sí queremos a los mexicanos, no faltó quien sí nos ha de conocer un poquito y me puso viva México, cabrones, ¿no? Entonces fueron mucho más los que también de ahí extraje una moraleja, ¿no? Una sola persona que te corre y que te dice algo feo no justifica ni tiene nada que ver con 20 personas que te dan la bienvenida y que te dicen que no le crea o que no le hagas caso a la otra persona, ¿no? Entonces, aunque me empezaron a recibir mal en la Argentina, la verdad la recepción ha sido muy buena en Argentina. Entonces, vamos a conocer ya también después un poquito de Argentina, colegas chilenos también y, por supuesto, de momento de Nicaragua nada más me está mi estimado Henry Castellón, pero espero después que se nos suben colegas de Nicaragua también a dar charlas y hacer comentarios. Entonces, ya les contaré del asado argentino. Por supuesto, en México nos gusta mucho la comida argentina y de hecho la vemos así como comida, digamos, no de pueblo, no comida que encuentras en la calle, sino la vemos como comida de restaurante, de muy, pues podría decir hasta fina, ¿no? Y nos encantan los cortes argentinos acá. Entonces, ya estaré con mucho gusto escuchando esa plática del asado argentino. Debe ser exquisito definitivamente porque aunque aquí en México lo hagamos, nunca nos va a quedar como ustedes lo preparan. Restaurante 4 estrellas en CDMX. Pasa la recomendación, mi estimado Antonio, para cuando nos toque andar por allá. Entonces, muchas gracias a todos. Bienvenidos. Esta plática queda grabada. Se va a estar subiendo al portal Defensores. Precisamente esto ya es para mí, es personal. Me voy a hacer mi anecdotario de todo lo que he vivido para después en un futuro acordarme de todo lo que he vivido
con colegas de otros países que me han permitido conocerlos. Muchas gracias a todos, saludos, y ahí quedan en espera de la recomendación del restaurante, estimado Tony. María Claudia Cepeda, este 14 de junio, charla sobre medios alternos de resolución de conflictos. Así es, así es. Ha sido grande la convocatoria y la aceptación que hemos recibido. Tenemos ya cursos programados hasta julio y ya estamos por llenar el calendario de agosto. Entonces, vamos ya bastante avanzados y por supuesto que nos estaremos viendo, doctora, el 14 de junio. ¿Ya tiene promo, doctora? Si no tiene promo, si me hace el favor de mandarme la documentación, y si ya me la mandó y no lo he hecho, le prometo que el lunes ya queda hecho. Tengo como 3, 4 promos pendientes que por diversas situaciones no hemos elaborado, pero si ya me mandó la información, lo elaboro. Ah, sí, tiene promo. A ver, nada más para corroborar que ya se haya cargado en la página, y si no se ha cargado, pedirles que lo carguen. No lo veo cargado en la página, doctora, pero me muevo para que lo carguemos y ya esté también para comenzar a darle difusión de una vez. Muchas gracias, doctora Cepeda. Le aviso en cuanto quede el promo para que ya lo tengamos. Le pido al equipo que lo dé de alta. Esta semana que viene, el lunes, tenemos documentos digitales y su regulación en Colombia. Ese es el evento que tenemos el día lunes. Eventos digitales, documentos digitales y su regulación en Colombia. Ese tema ya lo habíamos intentado dar. El doctor que lo imparte, Juan David Sussman Wagner, tuvo fallas en su sistema, no pudo completar la charla, pero lo va a repetir este día lunes, y también está muy interesante todo lo que trae de firmas electrónicas o firmas digitales en Colombia y todo lo que lo regula. Está muy interesante. Y el 1 de abril, ahí va a estar el doctor Castelón, el doctor Henry, con los medios de defensa tributaria en Nicaragua. Ese no se lo pueden perder. Y por supuesto, la doctora María Cepeda, que nos va a acompañar también el día 14 de junio con los medios alternos de resolución de conflictos. Entonces, hay temas para rato y para ir aprendiendo más de nuestros colegas de otros países. Entonces, gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos en la próxima transmisión de Defensores. Un abrazo a todos, hasta luego.